Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en esta larga serie de estudios en que estamos considerando el Evangelio de Marcos. La idea es leer el Evangelio de Marcos como si fuese la primera vez que nos enfrentásemos a él y como si fuese prácticamente el único texto del Nuevo Testamento. La idea es tener la impresión única de leer este primer evangelio canónico que fue escrito, eh, como si fuésemos los primeros lectores. Tratar de aprender de Jesús exclusivamente del Evangelio de Marcos. Esa es nuestra intención con esta serie de estudios. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 4, vamos a entrar en el capítulo 4 y nos vamos a concentrar en los 20 primeros versículos. En realidad concentrarse parece una palabra exagerada, ¿no? Eh, Son 20 versículos al final de cuentas, pero vamos a ver que todo está muy concentrado. Así es que sin más pérdida de tiempo, vamos vamos al texto, a Marcos capítulo 4, versículos 1 en adelante. En realidad, la mayor parte de esta sección que hemos escogido para hoy trata sobre la parábola del sembrador. Y bueno, es una parábola conocida por todos seguramente, pero vamos a leerla con calma. Escogí para esta lectura la Nueva Biblia Española y dice así. Otra vez empezó a enseñar junto al lago. Lógicamente se refiere a Jesús. Una característica del Evangelio de Marcos es que en muchas ocasiones se refiere a Jesús de manera indirecta, no por nombre ni por título, sino que como el personaje subentendido, el protagonista subentendido de las acciones. Entonces, otra vez empezó a enseñar junto al lago. Se reunió un gentío tan enorme que él subió y se sentó en una barca dentro del lago. La gente toda estaba vuelta hacia el lago, en la playa. Se puso a enseñarles muchas cosas en parábolas. Entre lo que enseñaba les dijo, escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó en el camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre zarzas. Crecieron las zarzas, la ahogaron y no granó. Otros granos cayeron en la tierra buena. Fueron dando fruto, brotando y creciendo, y producían 1,30, 1,60, 1,100. Y añadió, quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Esta es la parábola entonces que nosotros conocemos bastante bien y vamos a saltar directamente a la interpretación de la parábola que eh, está a partir del versículo 13 y dice así. Y añadió, ¿no entienden esta parábola? Pues, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra el mensaje. El texto griego en realidad dice que siembra la palabra. Los del camino, dice el verso 15, son aquellos en quienes se siembra el mensaje, pero en cuanto lo escuchan,
viene Satanás y se lleva el mensaje sembrado en ellos. Lo mismo los que reciben las simientes en terreno rocoso. Son los que al escuchar el mensaje lo aceptan enseguida con alegría. Pero no echa raíz en ellos, son inconstantes. Y luego, en cuanto surge un aprieto o persecución por el mensaje, fallan. Otros, los que reciben la semilla entre zarzas, son los que escuchan el mensaje. Pero las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan el mensaje y se queda estéril. Por fin, los que recibieron la semilla en buena tierra son aquellos que escuchan el mensaje, van haciéndolo suyo y van dando fruto, 30 y 60 y 100 por uno. Ok. Jesús entonces interpreta la parábola para los discípulos y revela entonces que la semilla es la palabra de Dios, uno entiende, ¿no? La Nueva Biblia Española lo traduce como el mensaje, que en realidad es una buena traducción del griego logos. Logos quiere decir la palabra, pero la palabra en cuanto discurso. Entonces, bien puede ser entendida como dando un énfasis en el mensaje más que en las palabras utilizadas. Así es que vamos a seguir la interpretación, ¿no? Porque toda traducción es una interpretación. De hecho, creo que les he contado que los judíos en el judaísmo, las antiguas traducciones de la Torá, como la Septuaginta, que es la traducción al griego, ¿no? O la traducción de Onkelos al arameo, están clasificadas dentro de los comentarios a la Torá. Porque toda traducción es refleja la comprensión del traductor. Y por lo tanto es una interpretación del texto. Los traductores son siempre intérpretes. Y por lo tanto, de la manera como vierte un traductor las ideas de la Torá en otro idioma, es una muestra de cómo lo entendió y por lo tanto es un comentario al texto original. En fin, entonces vamos a usar el comentario de la Nueva Biblia Española, vamos a pensar a la semilla como el mensaje de Dios, el mensaje del reino finalmente, que es el mensaje que está propagando Jesús. Durante todo nuestro recorrido por este Evangelio hemos visto a Jesús anunciando, pregonando la llegada del reino de Dios. Ese es el mensaje, sin duda. Ese es el mensaje que el sembrador está sembrando. Uno puede preguntarse entonces quién es el sembrador. El sembrador, desde este punto de vista, debe ser el mismo Jesús. Jesús es el que está dando el mensaje de la llegada del reino. Por continuidad podrán ser sus discípulos, pero desde una primera perspectiva es el mismo Jesús. Y evidentemente aquellos que reciben la semilla son sus auditores. En cierto sentido, y esto es una segunda lectura, un segundo nivel de interpretación, en cierto sentido, el sembrador es el propio autor del Evangelio de Marcos, pues él también está sembrando el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Lo decía el título de este Evangelio. El título del Evangelio es Comienzo de las buenas noticias de Jesucristo, de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, dicen muchos manuscritos, ¿no? Entonces,
el mensaje también son las nuevas noticias acerca de Jesús el Mesías, porque Jesús el Mesías es el rey escatológico, ¿no? Jesús es quien va a instaurar finalmente el reino de Dios. Así es que también son estas buenas noticias acerca del reino que es anunciado por Jesús. Por lo tanto, ya vemos, la semilla es el mensaje del reino y del rey, que es a través del cual ese reino viene, que es Jesús. Y el sembrador es entonces Jesús, sus discípulos y en particular el autor del Evangelio de Marcos. ¿Y quiénes son los que reciben la semilla? Bueno, son todos los que tienen contacto con este mensaje del reino, en particular nosotros. En primer lugar, los auditores inmediatos de Jesús, pero también nosotros, los lectores del Evangelio de Marcos. Así es que en esta parábola debemos vernos reflejados nosotros en primer lugar. Es común que nosotros veamos reflejados en esta parábola a otras personas, a otros a quienes nosotros queremos evangelizar, a los que nosotros buscamos para que se conviertan al cristianismo o en realidad a nuestra propia iglesia, a nuestras propias creencias. Pero en rigor debiéramos empezar por entender que los receptores del mensaje somos en primer lugar nosotros, los lectores del Evangelio de Marcos. Y tenemos muchas opciones, ¿no es cierto? Hay muchas formas en que podemos reaccionar a este mensaje, a la lectura de este Evangelio, y es simbolizado por los distintos terrenos de los que hace referencia la parábola. Y están entonces aquellos que reciben el mensaje pero no le hacen caso, no hay una reacción positiva, se van. En definitiva son los que rechazan de buenas a primeras este anuncio. No lo creen, no lo aceptan. Prefieren el mundo tal como está, las cosas tal como están. Vamos a ver después también por qué. Tal vez eso incluya a los líderes religiosos que se están oponiendo a Jesús. Tal vez eso incluya a aquellos que lo acusaron de usar los poderes del mal para expulsar demonios. Nosotros vimos en el video anterior que los grandes teólogos de Jerusalén tenían prejuicios contra Jesús. En vez de investigar qué es lo que hacía Jesús para ver si lo aceptaban o no, llegaron con prejuicios. Tal vez esos sean a quienes también hace referencia esta parábola. Pero son, en definitiva, todos aquellos que prefieren el status quo a la revolución que significa la llegada del reino de Dios. En cierto sentido son conservadores, ¿no? Pero a lo mejor es un abuso hablar desde ese punto de vista. También están los que el terreno rocoso, ¿no es cierto? Los que reciben el mensaje y el mensaje los entusiasma, lo reciben con alegría. Pero dice algo importante, que no echa raíces, que son inconstantes. Uno podría decir que no tienen disciplina. Y esto quiere decir que el mensaje del reino de Dios no es un mensaje fácil, no es un mensaje que sea gratuito, exige cierta actividad y cierta constancia de nuestra parte. Nosotros lo sabemos muy bien, lo sabemos extremadamente bien, porque al final Jesús prometió que regresaría a instaurar definitivamente el reino de Dios. Y esa promesa fue hecha hace 2000 años. Y nosotros somos llamados
a perseverar en el mensaje cristiano, en la proclamación cristiana, en la proclamación de la pronta venida del reino de Dios. ¿Mm? Y creer en los principios del reino y vivir los principios del reino a pesar, a pesar de que esos principios parecen incompatibles con la vida normal que llevamos en este mundo. Y por lo tanto es natural prever que alguien que quiera vivir con los principios del reino de Dios, según el mensaje del reino de Dios, sufra aprietos o persecución, como dice esta traducción, ¿no es cierto? Eh, porque, porque finalmente el, el reino de Dios el mensaje del reino de Dios es un mensaje contracultural. Porque si es el reino de Dios el que va a prevalecer en este mundo, quiere decir que todos los demás poderes pierden su esencia, pierden su existencia, dejan de ser, finalmente. En definitiva, el mensaje del establecimiento del reino de Dios lleva como consecuencia la destrucción del estado de cosas actual y por lo tanto es natural que el estado de cosas actual reaccione frente, frente a un tal mensaje. Por lo tanto, vivir el cristianismo, vivir el mensaje de Dios, vivir de acuerdo a los principios del reino, al reino de Dios, eh, el, el, los principios del amor, ¿no es cierto?, de la prioridad del prójimo, vivir amando a Dios y al prójimo, son principios contraculturales. Hoy día, sobre todo hoy día, se nos enseña el éxito a toda costa y los principios del reino dicen no, no, no vale el éxito a cualquier precio. De hecho, el éxito a cualquier precio es fracaso desde el punto de vista del reino de Dios. Y al contrario, el renunciar por favor hacer a otro, que es visto como fracaso en la sociedad actual, en la cultura actual, es lo más grandioso en el reino de los cielos. El reino de los cielos es contracultural. Y para vivir en una contracultura se necesita constancia, se necesita disciplina, se necesita convicción, se necesita estar preparado para una carrera de largo aliento. Y si uno no está dispuesto a eso, es posible que se alegre con lo bonito del mensaje, con, con, por- con la alegría de recibir el reino de Dios que es maravilloso, que es ideal, que es perfecto, pero que tiene el precio de ser contracultural en nuestro mundo. Y se necesita constancia, se necesita convicción. Y de hecho por eso existe la comunidad cristiana, porque es en la comunidad cristiana en que nosotros nos reafirmamos, porque es donde aprendemos que no estamos caminando solo en este viaje hacia el reino de Dios. Es allí donde nos apoyamos unos a otros, porque si uno se cansa, entonces se hace apoyado y animado por los demás, para evitar caer en la inconstancia, en el desánimo y en el fracaso finalmente. Otros reciben también el mensaje del reino, pero ese mensaje es sofocado porque las personas tienen preocupación con el aquí y ahora, con las riquezas, con las necesidades que tenemos en este mundo. Y uno se pregunta, y esto es una parte central, eh, ¿cómo es posible vivir en este mundo sin estar preocupados de las cosas con las cuales este mundo funciona? Este mundo funciona con dinero. ¿Cómo no estar preocupado con el dinero si vivimos en este mundo que funciona con dinero? ¿Mm? Y dice, y llega el mensaje del reino de Dios, que no es,
necesariamente en el libro de Marcos, pero en el libro de Mateo nos va a decir que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Es decir, no debemos buscar ni las riquezas ni los medios materiales con los que este mundo funciona, sino que debemos en primer lugar buscar el estándar de la justicia del reino de Dios, vivir los principios del reino. En realidad, vivir los principios del reino también implica saber que al final todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Y efectivamente yo tengo que trabajar, pero yo voy a saber en mi corazón que no es realmente por mi trabajo la causa última por la que viene mi sustento, sino que es Dios que me sustenta a través del trabajo. Hay un cambio de prioridades, un cambio de visión, un cambio de perspectiva en el reino de Dios, que es incompatible con la seducción de las riquezas y el deseo de las cosas materiales. Y, y no quiero decir con esto que tengamos que volvernos ascetas o que tengamos que abandonar todo lo material. No, 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 lejos de eso. Es solamente colocarlos el, en el justo orden de prioridades, de tal forma que seamos siempre adoradores de Dios, del único Dios verdadero, y no de las riquezas o de cualquier cosa que pueda transformarse en ídolo. La, la doctrina del monoteísmo, el hecho de que creamos que solo existe un Dios, un único Dios, que es un Dios que es único, hace o implica que todo lo demás es secundario, todo lo demás ocupa posiciones bajas, todo lo demás deja de ser un poder en sí mismo, todo lo demás deja de tener existencia y poder en sí mismo. Y este mundo entonces que está basado en las riquezas, que está basado en el éxito material, que está basado en el dinero, que está basado en las posesiones, cuando se encuentra con el Dios que es único, entonces deja de tener sustancia y está destinado a perecer, que es finalmente el anuncio de la llegada del reino. Hoy en día, y más en la situación en que vivimos, las preocupaciones por las riquezas, por el sustento, ni siquiera la riqueza en el sentido de mucho dinero, a veces simplemente por el sustento, el, el simplemente satisfacer nuestras necesidades básicas, pueden transformarse en angustia, pueden transformarse en sufrimiento. Y en realidad debemos aprender, y quizás sea una de las lecciones de esta pandemia, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al final, nuestro sustento finalmente, nuestra propia vida, todo lo que somos depende en última instancia de lo que Dios es y de la voluntad de Dios. Dios nos va a sustentar de la forma que a Él le plazca. Y nuestra primera prioridad, nuestro primer desafío es, a pesar de las dificultades, a pesar de las incertezas que ocurren en este mundo, aferrarnos a Dios, aferrarnos, apegarnos a Dios, al único que existe. Dice el versículo 20, por fin los que recibieron la buena semilla, la semilla en tierra buena, son aquellos que escuchan el mensaje, van haciendo lo suyo y van dando fruto. Fíjense la progresión. La progresión, aquí son participios, son acciones que son continuadas, que se van sosteniendo y que son progresivas. Los que reciben el mensaje en buena tierra
escuchan el mensaje y lo van haciendo progresivamente suyo, los van incorporando a la vida, es decir, lo van viviendo. Y al irlo viviendo, van haciendo realidad el mensaje, van haciendo realidad el reino de Dios en este mundo, como anticipos del reino de Dios que se va a revelar cuando el Mesías regrese. Y van dando fruto, es decir, su vida pasa a ser una vida de construcción de ese reino. Y aquí los frutos no son solamente las personas que son atraídas al reino, sino que es aquello que la vida de esa persona es productiva en el sentido de que es provechosa para alguien más y es provechosa para el reino de Dios. Es una vida fructífera, es una vida en que el bien está siendo, es una productora de bien, del bien para este mundo. Y esa es la tierra buena, quien escucha el mensaje lo va haciendo lo va haciendo suyo, lo va incorporando en su vida y va fructificando, por lo tanto. Pero yo quiero detenerme no tanto en la interpretación de la parábola como en algo que ocurre entre que Jesús dice la parábola y su interpretación. De hecho, al comienzo del capítulo se nos dice que Jesús enseñaba muchas cosas por parábolas. Y una de esas parábolas era la parábola del sembrador. Vamos al versículo 10. El versículo 10 dice, cuando se quedó a solas, Jesús, ¿no es cierto? Cuando Jesús se quedó a solas, le preguntaron los de su círculo, los que estaban cerca de él, incluidos los 12, por el sentido de las parábolas. Entonces él les dijo, ustedes están ya en el secreto de lo que es el reinado de Dios. Ellos, en cambio, los de fuera, todo lo reciben en parábolas. Así, por más que miran, no ven. Por más que oyen, no entienden, a menos que se conviertan y se les perdonen. Y esa es una cita de Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10 en los 70. Pero fíjense lo interesante de este pasaje. Jesús hace una distinción entre los que están dentro y los que están fuera. Los que pertenecen a su círculo cercano, y los que son ajenos. Los discípulos y los que oyen de lejos. Y hace una distinción, y él reconoce, aquí tenemos una confesión de Jesús, al menos relatada por Marcos, de que Jesús les enseñaba cosas distintas a los de afuera y a los de adentro. Jesús tiene una enseñanza secreta para los discípulos. Lo que estoy diciendo es súper fuerte. Estoy diciendo que Jesús tenía enseñanzas esotéricas. Y voy a aclarar aquí, no estoy diciendo que Jesús anduviera con cristales o estuviese pintando mandalas o cosas por el estilo. No. Esotérico quiere decir que está reservado para un grupo interno. Es una enseñanza esotérica, es una enseñanza interna a un grupo. Una enseñanza exotérica es una enseñanza que está destinada a los de afuera, para el común de la gente. Esotérico es solo para los iniciados. Y Jesús está confesando aquí que él enseñaba secretos del reino a sus discípulos que a los de afuera no. Parece la canción de los prisioneros, pateando piedras. A otros enseñaron secretos que a ti no, decían los prisioneros.
Y es exactamente lo que está haciendo Jesús. Jesús está enseñando a los discípulos el significado de las parábolas y les está revelando los secretos del reino. Pero los de afuera no. A los de afuera no. A los, a los afuera les enseña por parábolas e incluso da la impresión que la intención de Jesús es que los de afuera no entiendan, a menos que se arrepientan de sus pecados. A menos que se arrepientan de su vida y hagan este proceso de volver a Dios, de hacer teshuvá, de regresar a Dios. Y entonces sí, Jesús los acepta, los incorpora y les enseñará las cosas del reino. Entre paréntesis, y este video ya se está haciendo largo. Entre paréntesis, es común en el judaísmo rabínico que los rabinos enseñen por parábolas y por analogías y que cuenten historias. Eso es común, eso no es propio de Jesús. Perdón, eso es propio de Jesús, pero no es exclusivo de Jesús. Eso no es exclusivo de Jesús. Los rabinos enseñan así también. El Talmud está lleno de historias de ese tipo, está lleno de parábolas. Están los midrashim, no sé, los midrashim de Agadá, que son también historias que contienen enseñanzas. Y en fin, existe en la tradición judía entonces toda una tradición de la enseñanza por parábolas. No es exclusivo de Jesús, como muchos piensan. No. Era común como método de enseñanza rabínica. Lo que es un poco distinto en Jesús es que Jesús, al menos en el Evangelio de Marcos, está confesando que él no usa las parábolas como simples ilustraciones, sino que usa las parábolas para revelar secretos del reino, pero a los de adentro, no a los de afuera. Y en ese sentido, Jesús se parece mucho más a los maestros de Kabbalah, a los maestros del misticismo judío. De hecho, es conocido que se dice que los secretos de la creación, los secretos del capítulo 1 de Génesis, no deben ser repetidos cuando hay dos personas. Tienen que ser transmitidos de uno a uno. Si hay dos, ya no se pueden decir. Es una multitud. Nosotros estamos en el grupo de los privilegiados, aparentemente, porque nosotros estamos leyendo el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos nos da las pistas, aparentemente, para entender esta revelación del reino. Pero también esto nos dice que el Evangelio no tenemos que leerlo en la superficie. Tenemos que escarbar, tenemos que profundizar, porque seguramente la revelación de los secretos del reino son encontrados cuando escarbamos en el texto y no solamente cuando leemos en la superficie. Así es que estamos prevenidos. De hecho, este tema del secreto y las enseñanzas secretas es predominante en el Evangelio de Marcos. Fíjense, en el Evangelio de Marcos, Jesús frecuentemente pide secreto, pide que guardemos el secreto. Se lo pide a aquellos que son curados de lepra, a aquellos que reciben milagros en general. Jesús les dice que no lo divulguen. Jesús le ordena a los demonios que no revelen quién es Él. Más adelante Él le va a pedir a los discípulos que no revelen que Él es el Mesías. Así es que en todo el Evangelio de Marcos está esta constante de enseñanzas o
de algunas cosas que deben ser mantenidas en secreto. Así es que vamos a dejar el Evangelio de Marcos hasta aquí, con con este gustillo de misterio. Vamos a quedarnos con esa idea un poco en la mente, ¿no? De que aquí en el Evangelio de Marcos vamos a tener que escarbar para que sean revelados los secretos del reino de Dios, del reinado de Dios. Y vamos a orar también para que nosotros podamos ser constantes y para que podamos ir incorporando entonces los principios del reino en nuestras vidas y podamos ser también de aquellos que producen 100 por uno. Y con esta nota de misterio y con esta nota de querer encarnar los principios del reino, vamos a dejar el Evangelio de Marcos hasta aquí y vamos a ir descubriendo en los próximos capítulos, en los próximos pasajes, qué es lo que nos está siendo revelado acerca de Jesús, acerca de Dios y acerca de su reino. Que el Señor nos bendiga a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga a todos. Chao, chao.